¿Qué tal, queridos hermanos, queridos amigos, quienes en este momento se conectan con este mensaje, con este video que hemos grabado para ustedes? En el día de hoy queremos hablar sobre un documento muy especial que nos ha dado luces a través de estos años y que se ha venido construyendo desde el año 2017 y se ha podido concluir en este año 2020. Se llama del documento Querida Amazonía, una exhortación apostólica que en el pontificado del Papa Francisco nos ha querido regalar para instrumento pastoral de servicio, pero también de evangelización. Antes de introducirnos al tema de la querida Amazonía, quisiera que quedaran claros algunos conceptos que a veces, e incluso entre nosotros, nos pueden llegar a confundir. El Papa siempre está, decirlo de esta manera, obligado a escribir un documento. Dicho documento que escribe el Papa puede ser un motu propio, una constitución apostólica, una encíclica, una carta apostólica o una exhortación apostólica. Hoy hablaremos del documento de la exhortación apostólica posinodal Querida Amazonía y les explicaré el contenido, el contexto teológico, el contexto espiritual, pero también el contexto pastoral de esta querida encíclica. ¿Qué es un motu propio? Un motu propio es aquel que el Papa escribe por iniciativa propia y no por respuesta a una solicitud o por iniciativa de otro. Ese es un motu propio. Un ejemplo es el motu propio que el Papa Francisco nos regaló sobre el año de la misericordia, un documento maravilloso que escribió el Papa sobre lo que era la misericordia, que es una constitución apostólica. Es promulgada como acto del magisterio, incluye actos magisteriales solemnes del Papa, como acto de gobierno. Puede contener decretos de elección de diócesis o modificaciones de las diócesis o la elección del Papa. La encíclica es una circular o carta general que se manifiesta el sentir del Papa casi siempre en asuntos de fe o de moral. La carta apostólica es un documento cuya autoridad reviste menor solemnidad que el de una encíclica y puede tener asuntos doctrinales. Por ejemplo, la carta apostólica del Papa Juan Pablo II sobre el ministerio de la Eucaristía. Y la exhortación apostólica es una categoría de documento semejante a la carta apostólica utilizada por el Papa Juan Pablo II para comunicar a la Iglesia las conclusiones a las que llegó después de considerar las recomendaciones que le hizo algún sínodo episcopal. Estas son las grandes diferencias entre los documentos de la Iglesia. A través de la historia, estos documentos se ha hecho como una síntesis histórica de cuál pudo haber sido la primera encíclica, y pues por lo que tenemos conocimiento y hemos leído, se puede concebir como una primera encíclica la de Benedicto XV, quien la dicta en el año de 1740, algunos dicen que 1766. Esta encíclica se llamó Urbim Primum, que significa sobre la función de los obispos. Posteriormente, a partir de allí, hemos considerado que grandes encíclicas escribió el Papa Pío XI, la encíclica Casti Non Nubi, que significa castidad en el matrimonio, y León XIII en el año de 1878 a 1903, que parece ser que León XIII fue el que pudo haber escrito más, como unas 86 encíclicas o documentos. El Papa, para ya no alargarnos tanto en la historia y poder entrar al tema de la exhortación apostólica, Benedicto XVI, que es el Papa que después de 7 siglos, en nuestro siglo, es el papado que renuncia, redactó 3 encíclicas.
Eso es como para que tengamos un poquito de contexto y de historia. Posteriormente, el Papa Francisco ha escrito 2 encíclicas. La primera, Lumen Fidei, que históricamente fue la primera encíclica escrita por 2 papas, en el 29 de junio del 2013, cuando renuncia Benedicto y asume Francisco. La había comenzado Benedicto y la termina Francisco, es decir, entre los 2 papados construyen una primera encíclica. Y Laudato Si, que es la encíclica que escribió el Papa Francisco, alabado sea mi Señor. Laudato Si Sinore, es decir, alabado sea mi Señor, la escribió el 24 de mayo del año 2015. Y es por eso que ahorita, pasando a esto, después del aniversario de estos 5 años de la Laudato Si, que ha sido conocida en el mundo como la primera encíclica ecológica, pero si damos cuenta es una encíclica con un componente de doctrina social de la Iglesia, y que todos la hemos conocido como el cuidado de la casa en común. Al cumplirse estos 5 años, hoy el Papa, para celebrar los 5 años de la encíclica, hace una exhortación apostólica llamada Querida Amazonía. En el Ángelus del 15 de octubre del 2017 convocó una asamblea especial el Papa. Y el pasado miércoles 12 de febrero, el Papa Francisco publicó la exhortación apostólica posinodal titulada Querida Amazonía, fruto del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, que se tituló Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, que fue celebrada en el Vaticano del 6 al 27 de octubre del 2019. Se redactó el documento final y posteriormente ya se nos da el resultado y contenido de esta encíclica. Ahora bien, para tener una comprensión de esta encíclica, vamos a quitar el primer error que se tiene. No es una encíclica con ideología de textos. Es una encíclica puramente teológica que encierra grandes 4 componentes. El Papa Francisco nunca se apartó, podríamos decirlo de esta manera, nunca se apartó realmente de lo que es el componente o de la Sagrada Escritura. No se aparta de las fuentes teológicas, no se aleja, sino que sigue, por el contrario, las fuentes teológicas, como son la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia apostólica, el magisterio de la Iglesia. Esta encíclica, quienes las podamos leer, que se encuentra ya en el internet, la podemos descargar en PDF. Es una encíclica que encierra 4 elementos teológicos. Uno es el neumatológico, que es el espíritu, para quienes entiendan, no puedan entender, perdón, es el neumatológico, que es el espíritu. 2, tiene un componente soteriológico, es decir, sobre el estudio teológico de la salvación. 3, cristológico. Y 4, eclesiológico. Todo esto están conectados, como el Papa Francisco lo dice en su encíclica Laudato Si. Estos componentes todos van conectados, van entre sí, ¿sí? Es uno solo. Y lo que veremos en este rato de la querida Amazonía es uno que tiene 4 dimensiones. El Papa, cuando está en las conclusiones de este sínodo, da 4 grandes dimensiones. Una es la dimensión cultural, otra es la dimensión ecológica y otra es la dimensión social y pastoral. Hay que recordar, cabe anotar que el Papa convoca en el año 2017 el Ángelus y nombra a un cardenal para direccionar todo el sínodo. Antes de llevarse a cabo el sínodo en el 2019, donde fueron convocados cardenales, obispos, consultores, se hizo todo un estudio en toda la región amazónica.
donde se contó con grandes consultores, vida consagrada, vida religiosa, misioneros, expertos en el tema de la Amazonía. Se hicieron como más de 170 eventos. La Pontificia Universidad Gregoriana convocó, la Secretaría de Estado desarrolló actividades, es decir, que hubo todo un estudio y las diócesis se complementaron en toda una gama de estudio, que todo esto se llegó con un documento que se entabló en el Sínodo de los Obispos y que el Santo Padre, aún teniendo todos estos documentos, da la línea, da las directrices que más adelante hablaré, porque eso se convirtió en un componente teológico de estas 4 dimensiones que el Papa habla. Vemos que ha sido un camino muy largo, pero que no termina con la encíclica, no acaba con la encíclica. Creo que por el contrario, aún no hemos terminado, y que la encíclica abre puertas para seguir construyendo muchas más herramientas para el trabajo de la querida Amazonía. Quienes leamos este documento vamos a encontrar que el lenguaje del documento es poético. Es un lenguaje muy poético de poetas contemplativos y poetas proféticos, ¿sí? Donde el poeta escribe y demuestra el amor que siente por su tierra. Eso es lo que vamos siempre a descubrir. Entonces vamos a encontrar que es un documento poético, es una inspiración de los pueblos de la Amazonía, ¿sí? Posteriormente, cuando el Papa comienza a dar estas 4 directrices, vemos que se les llaman 4 dimensiones, pero que son dimensiones de conversión. Un ejemplo, vamos a encontrar la conversión cultural. La conversión cultural es la inculturación y lo que se busca es la interculturalidad en los pueblos amazónicos. La conversión ecológica que busca, según una perspectiva integral, que responda a la denuncia de la destrucción de la creación de la Amazonía, es uno de los puntos más importantes, el ecológico. La social no solo es la explotación de la creación, sino también de los pueblos junto con la destrucción de la identidad cultural. La pastoral, que es la principal, ya que el anuncio del Evangelio es urgente, pero lo importante es que sea escuchado, asimilado, comprendido por las diferentes culturas en el pueblo amazónico. Estas son las grandes 4 dimensiones que nos proyecta el Papa Francisco en la encíclica. Posteriormente vamos a descubrir que en estas 4 grandes dimensiones se nos habla también de una teología, ¿sí? Que una teología que el Papa da a entender. Realmente el Papa tiene muy claro el sentido de lo que él quiere expresar. Vamos a ver ahora, después de haber conocido que son 4 dimensiones, vamos a conocer ahora cuál es la teología, la espiritualidad de este texto, ¿verdad? Ya lo había dicho anterior, el texto tiene un lenguaje poético para comprender las 4 dimensiones, pero que muy especialmente vemos que el Papa Francisco es un gran poeta, ¿no? Pretendiendo que en el texto se hable ese lenguaje tan tierno, tan hermoso, tan dulce. Y miren que ese lenguaje se expresa ya en el título de la exhortación. Es un título que se llama Querida Amazonía. Querida Amazonía. Cuando yo leía el documento trataba de interpretar por qué querida Amazonía, y bueno, en la inspiración del Espíritu me viene a la mente que quiere decirle a los pueblos amazónicos: Dios les ama. Dios les ama, junto con todas las otras criaturas y la biodiversidad que enriquece la Amazonía. Eso es lo que el Papa está queriendo señalar, comenzando con esta palabra. Recordemos que esta palabra querida tiene como una connotación muy fuerte, ¿no? Por aquí lo escribía, que querida puede expresar amor, ternura, conocimiento, pasión,
cariño, compromiso. Eso es lo que quisiera expresar, comenzando por el título de la querida Amazonía. Pero realmente el sentido teológico es el seguir el ejemplo de Jesús, que nos enseña a cuidar a los hermanos y a las hermanas. El Papa está tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a cuidar a nuestros hermanos y hermanas. Es como una frase que él mismo dice en la encíclica, en la exhortación, dice: porque quien ama, cuida. Porque quien ama, cuida. Este componente teológico se puede interpretar también en un componente muy espiritual que se llama los sueños. Recordemos que el Papa Francisco, en su primer año de pontificado, hablaba de un gran sueño, de que su sueño era contar con una opción misionera. O sea, el Papa Francisco habla mucho de sueños. Es una dimensión muy, muy enriquecedora, porque quienes leemos la Sagrada Escritura, vamos a encontrar que habla de los sueños, del sueño de José con el faraón, del sueño de José, el esposo de María, que tuvo para salvar a Jesús en Egipto. Y el Papa también nos habla de los sueños. Él sueña, y me encanta, porque no es soñar como coloquialmente decimos, soñar en las nubes. No, es un sueño. El Papa, la invitación es distinta, ¿no? El Papa lo que quiere decir, valorar la importancia a soñar de una forma diferente, de no tener miedo a soñar de una forma diferente, de mostrar otros sueños que este mundo no nos ofrece. Es como decir que el Papa nos está invitando a soñar con la generosidad, a soñar con el servicio, a soñar con la fortaleza, a soñar de pureza, a soñar del perdón, a soñar con la fidelidad de la propia vocación, a soñar por la oración, a soñar por la lucha de la justicia, por el bien común, a soñar por el amor a los pobres, a soñar por la amistad. Es lo que nos está pidiendo el Papa Francisco, y por eso nos invita a soñar en estas 4 dimensiones que ya la hemos visto, que son la dimensión social. Es la llamada a la conversión integral. ¿Sí? La llamada a la conversión integral. La cultural, que es la llamada a la conversión cultural. La ecológica, que es la llamada a la conversión ecológica. Y la eclesial, que es la llamada a la conversión pastoral y sinodal. Adentrándonos propiamente al documento, y como les decía, en ellas están grandes 4 sueños que tiene para la región sudamericana: un sueño social, un sueño cultural, un sueño ecológico y un sueño eclesial. Vamos a mirar a profundidad ahora el sueño social, que está en la página 7 de la encíclica. Quienes la estén leyendo, o en otras ediciones, puede estar en otro numeral de página. Dice el Papa: sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Nuestro sueño es el de una Amazonía que integre y promueva a todos los habitantes para que puedan consolidar un buen vivir. Los intereses colonizadores que expandieron y expanden legal e ilegalmente la extracción de madera y la minería han ido expulsando, y acorralando a los pueblos indígenas, ribereños y afrodescendientes, lo que ha alentado los movimientos migratorios más recientes de los indígenas hacia la periferia de las ciudades. Para quienes podemos comprender, sin entrar en temas políticos ni nada, el Papa con este sueño social está denunciando, que podemos no destruir tanto la riqueza, la biodiversidad, lo ecológico, sino que estamos destruyendo también la vida y la cultura a través de la identidad social, la identidad humana que tienen estos pueblos, porque al destruir sus territorios migran hacia las grandes periferias, y realmente esto destruye la cultura y destruye la vida, es lo que está diciendo el Papa. A los emprendimientos nacionales o internacionales que dañan la Amazonía y no respetan el derecho de los pueblos originarios al territorio y a su
demarcación a la autodeterminación y al consentimiento previo, hay que ponerle los nombres que le corresponde. Esto se llama injusticia y crimen. Eso es lo que está diciendo el Papa. Está denunciando socialmente la destrucción de los pueblos en este sueño social. Creo que el Papa recuerda que para los pueblos amazónicos las relaciones humanas están impregnadas por la naturaleza circundante. Por esta razón escribe, vive como un verdadero desarraigo cuando son obligados a emigrar a la ciudad. La última parte del primer capítulo está dedicada a las instituciones dañadas y al diálogo social. El Papa demuestra el mal de la corrupción que envenena al Estado y a sus instituciones. Y que no estamos lejos, realmente Colombia, que también está en esta cadena de países amazónicos, también ha vivido este tema y espera que la Amazonía se convierta en un lugar de diálogo social. En primer lugar, con los últimos, la de los pobres advierte ha de ser la voz más potente en la Amazonía. Y el Papa lo recuerda, es necesario una voz profética. Por eso en Colombia, quienes conocemos, hay diversos vicariatos apostólicos. Estos vicariatos apostólicos se convierten en esa voz profética para las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades que están impregnadas de esta cultura en la Amazonía. El sueño cultural. Sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modo tan diverso la belleza humana. Bueno, yo creo que el Papa aquí lo que él quiere promover es la Amazonía, pero esto no implica colonizarla culturalmente, sino ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí. No a cambiar la cultura, no podemos cambiar la cultura de los pueblos. Son culturas hermosas y valiosas. Hace algún tiempo veía un meme donde decía que cuando 3000 años después la arqueología descubren un cadáver y descubren es un aparato raro, y era el celular, así el cadáver, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es hacia futuro lo que realmente nos va a consolidar en nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra identidad como pueblo, como cultura? El asunto, dice el Papa, es promover la Amazonía, ¿no? No es cambiar, no es colonizar, sino más bien que la misma Amazonía siga sacando lo mejor de sí. Vuelvo, insisto, tiene mucha relación. Laudato Si es el cuidado de la casa común, del medio ambiente, por eso hablamos que pensamos que es una encíclica ecológica. Y el Papa está insistiendo en que estos pueblos tienen que sacar lo mejor de sí. Recordemos que son lugares donde está todo el componente natural. Ese es el sentido de la mejor tarea educativa: cultivar sin desarraigar, hacer crecer sin debilitar la identidad, promover sin invadir, así como hoy potencialidades en la naturaleza que podrían perderse para siempre. Lo mismo puede ocurrir con culturas que tienen un mensaje todavía no escuchado y que hoy están amenazadas más que nunca. El Papa Francisco dice: es urgente cuidar las raíces. Y citando a Laudato Si, que es la encíclica y su exhortación apostólica Christus Vivit, subraya que la visión consumista del ser humano tiende a homogeneizar las culturas, y esto repercute especialmente en los jóvenes. A ellos el Papa pide hacerse cargo de las raíces y que recuperen la memoria dañada. Que no olvidemos nuestra memoria, que no olvidemos de dónde hemos salido, de dónde nos han sacado. La exhortación se centra entonces en el encuentro intercultural, como lo había dicho anteriormente. Incluso las culturas supuestamente más evolucionadas, observa, pueden aprender de los pueblos que desarrollaron un tesoro cultural estando enlazadas con la naturaleza. La diversidad, por lo tanto, no es una frontera, sino un puente, y dice, no un indigenismo completamente cerrado. Por último, en esta parte de esta conversión cultural, el Papa hace énfasis en la importancia de incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos. Tercero, tenemos un sueño ecológico, el soñar, que es el sentido espiritual. Ojalá
quienes podamos mirar en el diccionario de espiritualidad de la editorial Vaticana del año 2013, vamos a encontrar que realmente el sueño es interpretado por aquel que lo siente, pero que realmente quiere vivir eso, y quiere realizar ese sueño. Y eso es lo que vemos en esta espiritualidad que el Papa nos está dando, un sueño ecológico. Dice el Papa en la página 33 de la encíclica: sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. En esto hago la reflexión y digo, el cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son inseparables. Por eso recuerdo la frase que el mismo Jesús nos dice, nos enseña a cuidar a los hermanos y hermanas. Ojo, porque quien ama, cuida. Quien ama, cuida. Entonces, la selva no es un recurso para explotar, es un ser o varios seres con quienes relacionarse. Insisto en una frase que me gustó de la encíclica: la sabiduría de los pueblos originarios de la Amazonía inspiran el cuidado y el respeto por la creación. En esto me quiero detener. Hace muchos años en la teología, cuando estudiaba teología en la Pontificia Universidad Javeriana, un padre nos enseñó que la creación es crística. ¿Por qué es crística? Recordemos que es crística porque es hecho, todo cuanto se hace, se creó, fue hecho por la palabra. Y la palabra es Jesucristo, es el verbo encarnado. La palabra que sale del Padre Creador, esa palabra, por medio de la palabra se creó, fue hecho, lo hizo. Dios mandó y ordenó. Es decir, que por medio de la palabra todo fue creado. Y es decir, que todo cuanto existe y fue creado, es creado por Jesucristo. Es decir, que la naturaleza, todo lo que ha sido creado, es crístico. Por eso, al destruir nosotros el ecosistema, estamos destruyendo al mismo Jesucristo, quien lo ha creado todo, y que el Padre es el único creador. ¿Sí? El Padre con el Hijo y con el Espíritu. Esto lo podríamos encontrar en el libro del Génesis, en el capítulo 1. Entonces, el respeto por la creación. ¿Sí? Es tener conciencia clara de sus límites, prohibiendo sus abusos. En estos días meditando, pensábamos que los recursos naturales eran renovables y que nos iban a perdurar. Hoy en pleno siglo XXI nos estamos dando cuenta que la naturaleza no se está renovando, que por el contrario la estamos destruyendo, la estamos acabando, y que sin duda alguna muchos biosistemas, biodiversidades han sido destruidos o están en vía de extinción, es decir que no son renovables, no van a volver a surgir. Casualmente, en estos días de la pandemia, vemos cómo se está renovando la naturaleza, en vista que el mismo hombre ya no está constantemente en el funcionar diario que teníamos, y cómo la naturaleza se está renovando. Es un momento muy, muy bonito y muy simbólico, porque creo que era un alto. El Papa mismo lo había dicho en Laudato Si: la tierra grita que la estamos destruyendo. La tierra clama que la cuidemos, que la conservemos, y a veces no tenemos conciencia de eso. Por esto este punto de la querida Amazonía nos invita a tener conciencia clara de el cuidado y el respeto por la creación. Dice el Papa, y vuelvo tomando esa línea: es urgente escuchar el grito de la Amazonía. Si en Laudato Si grita la tierra, la Amazonía también está gritando. Recuerda que el equilibrio planetario depende de su salud. Escribe fuertes intereses no solo locales, sino también internacionales. La solución, por lo tanto, no es la internacionalización de la Amazonía, sino que debe crecer la responsabilidad de los gobiernos nacionales. Escuchando a los pueblos originarios, subraya, podemos amar a la Amazonía. Y no solo utilizarla, podemos encontrar en ella un lugar teológico, un espacio donde Dios mismo se muestra y convoca a sus hijos. Por último, y muy importante, el sueño eclesial. Dice el Papa en la página 47 de la encíclica: sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse, de encarnarse en la Amazonía hasta el punto de regalar a la Iglesia
nuevos rostros con rasgo amazónico. Recordemos que la iglesia ha estado implantada en la Amazonía, como lo decía, vicariatos apostólicos, misiones permanentes, comunidades religiosas femeninas, masculinas, misioneros, quienes se encuentran constantemente en estos terrenos. Y lo que pienso yo es que la iglesia está llamada a caminar con los pueblos de la Amazonía, la tarea misionera, si se quiere desarrollar una iglesia con rostro amazónico. Necesita crecer en una cultura del encuentro. Me encanta porque el pontificado del Papa Francisco se ha subrayado en la cultura del encuentro. Es decir, hay que tener encuentro, hay que encontrarnos los unos con los otros para descubrir las maravillas que hay en cada interior de nosotros, de comunidades y por qué no decir de la Amazonía, ¿verdad? Pero para que sea posible esta encarnación de la iglesia y del evangelio debe resonar una y otra vez el gran anuncio misionero. Por ello el Papa desarrolla una serie de propuestas en las que destaco: primero, los valores presentes en las comunidades originarias deben de ser recogidos en la evangelización. Lo decía anteriormente, la evangelización se puede dar siempre y cuando nosotros, el evangelio, sea escuchado, sea asimilado, pero también sea comprendido en las diversas culturas. Dada la pobreza de tantos habitantes de la Amazonía, la interculturación debe tener un perfume marcadamente social. Al mismo tiempo, sin embargo, la dimensión social debe integrarse con la dimensión espiritual. Segunda idea que resalto: esta inculturalización, dada la situación de pobreza y abandono de tantos habitantes de la Amazonía, necesariamente tendrán que tener un perfume marcadamente social y caracterizarse por una firme defensa de los derechos humanos. Tercero, Francisco exhorta a todos los obispos, especialmente a los latinoamericanos, a ser más generosos, orientando a aquellos que nuestra vocación misionera a elegir la Amazonía, y los invita a revisar la formación de los sacerdotes. Me encantó porque el Papa Francisco ha pedido a aquellos hermanos quienes estudian la diplomacia vaticana que no se graduaran hasta que no hicieran un año misionero. Eso lo implantó el Papa Francisco. Es decir, está la diplomacia, pero también está el conocimiento, pero también está lo misionero. Y esas son nuestras raíces, porque recordemos que la iglesia comienza con una iglesia misionera en salida. Es lo que el Papa está pidiendo a los obispos latinoamericanos, y que en el corazón de los sacerdotes nazca la voluntad de ir hacia esos pueblos originarios para poder evangelizar y encarnarnos allí con la Amazonía. Se necesita sacerdotes en esa línea, pero esto no excluye que ordinariamente los diáconos permanentes, dice el Papa. Aquí, ¿por qué dice esto? Recordemos que se tejió una cantidad de cosas y de comentarios muy oscuros a raíz de este sínodo, como creyendo que el Papa iba a ordenar a sacerdotes a hombres casados. Y no, el recurso siempre ha sido el diaconado permanente. El Papa no abre ninguna puerta para tumbar el celibato, sino simplemente el Papa da directrices de cómo podemos fortalecer la evangelización en estos pueblos originarios, contando con sacerdotes, pero también con el diaconado permanente, que deberían ser muchos más en las Amazonías, porque hace falta, ¿verdad? Las religiosas y los mismos laicos asuman responsabilidades importantes para el crecimiento de las comunidades y que maduren en el ejercicio de esa función gracias a un acompañamiento adecuado. Por último, destaco, en este último punto, el Papa dedica un espacio propio a la fuerza y al don de las mujeres. Reconoce que en la Amazonía algunas comunidades se han mantenido. Conozco, creo que una comunidad religiosa femenina que lleva 200 años implantada en la Amazonía sirviendo, ¿verdad? Gracias a la presencia de las mujeres fuertes y generosas. Sin embargo, advierte que no se debe reducir la iglesia a estructuras funcionales. Si esta fuera el caso, de hecho, solo él les daría un papel si tuviera acceso al orden sagrado. Para el Papa, la clericalización de la mujer debe ser rechazada, aceptando en cambio la contribución según el modo femenino que prolonga la fuerza y la ternura de María. Esos son los 4 sueños del Papa, resumiendo toda la encíclica en estos puntos que describo y que quisiera que ustedes pudieran seguir viviendo, seguir profundizando esta encíclica. Por último, me queda decir que puesta en práctica de esta querida Amazonía, nos queda proyectar
Con este documento, el futuro con propuestas que sean posibles de realizar. Creo que esa es la propuesta final del documento, asumir estos dos grandes documentos que el Papa Francisco nos da, la Laudato Si, alabado sea mi Señor, y ahorita la querida Amazonía, que como lo decía, en un contexto teológico muy profundo, es recordarle: Dios ama a la Amazonía, ama a la creación, ama todo cuanto ha creado, y nosotros que hemos sido creados por Dios, sabemos cuánto Dios nos está amando. Como propuesta académica surge la inquietud de cómo nosotros también formar a nuestros profesionales en ese sentido de responsabilidad social que se comprende desde Uniminuto. Pensaría que en los planes de trabajo de nuestros docentes y en los currículos académicos, o en los que conocemos como el componente académico, se tenga en cuenta esta formación también, ¿no? De igual, Uniminuto ha tenido una gran responsabilidad social, y ahora estamos trabajando también esa gran responsabilidad ecológica con los espacios que tenemos muy naturales, muy agradables con el medio ambiente. Una de las últimas construcciones que hizo Uniminuto fue en Villavicencio del campus San Juan Eudes, y que sin duda alguna es una de las estructuras y de los ejemplos que tiene que ver con las estructuras o arquitectura que son agradables con el ecosistema, y esta fue una construcción muy agradable con la biodiversidad, ¿no? Arroyos al interior de la universidad, campos naturales, patios del silencio que son profundamente naturales y con un aire natural, sin químicos ni otros elementos que puedan destruir el ecosistema. Pero vuelvo, insisto, en nuestro trabajo académico de formación para nuestros estudiantes, sería bueno que implementáramos, si se puede conjugar, ¿no? Recuerdo cómo en la construcción de un documento estratégico de estudios epistemológico, se pudo integrar el estudio de la epistemología con la Laudato Si, es decir, estamos formando, un ejemplo, ingenieros civiles, pero al mismo tiempo con una responsabilidad social y ecológica, ¿sí? Hay que tener una mente ecológica. Y a todos nuestros colaboradores, recordar la importancia del cuidado del medio ambiente, ¿no? La importancia comienza también desde casa, cómo clasificamos nuestros desechos, las basuras, cómo también cuidamos el desgaste del agua, de los servicios. Recordemos que Colombia en un momento entró en una recesión de energía. Entonces, también cómo podemos cuidar eso, ¿no? Preservar. También cómo podemos tener encuentro con la misma creación, es decir, visitar lugares, espacios donde nos podamos encontrar con Dios en medio de la naturaleza también y con nosotros mismos. Tener espacios desde nuestro hogar y enseñar también el cuidado de las cosas, ¿no? Yo soy de los que digo: lo que no es mío, no lo cuido, y como es del otro, que el otro lo cuide. No, todo es de nosotros, ¿no? No desgastar los recursos, no entrar en el consumismo desenfrenado, es resguardar la naturaleza. Porque realmente, si nos damos cuenta, estamos hablando del pulmón del mundo, la Amazonía, y si la destruimos, no tendremos vida, no tendremos planeta, no tendremos absolutamente nada. Y qué hermoso es conjugar nuestra vida con la creación, con la naturaleza, con lo que Dios nos ha dado. Finalmente, también se dio una interpretación del ecocidio. El Papa Juan Pablo II habló mucho en su pontificado del pecado de las estructuras o del pecado social. El Papa Francisco está marcando su pontificado con lo que conocemos, la ecología, el medio ambiente, y por eso habla del ecocidio, del suicidio de la naturaleza, de matar a la naturaleza, y lo concibe también como una forma de pecado, porque al nosotros matar el ecosistema, la naturaleza, la biodiversidad, estamos matando la vida del ser humano y de la creación de todo lo que Dios nos ha dado.
Simplemente, queridos amigos, queridos hermanos, espero que este documento, esta encíclica, la sigamos profundizando, la sigamos reflexionando y saquemos grandes elementos para nuestra formación académica y profesional. Sé que así será. Ya este documento fue trabajado con un grupo directivo de la Vicerrectoría Regional Orinoquía y ahora queremos expandirlo a todos para que hagamos un sentido ecológico y un sentido social, para que tomemos conciencia de lo que tenemos, de lo que debemos de cuidar y que realmente podamos vivir feliz en todo esto que Dios nos ha dado. Darle las gracias, acompañarlos con mis oraciones y que ojalá podamos construir proyectos que también nos ayuden en esa construcción del cuidado de nuestra casa en común, que nos direccionemos hacia eso, ¿no? Yo le decía a un grupo de estudiantes que el futuro realmente de nuestra profesión va a estar implantado en ese rescatar la biodiversidad, en recuperar la naturaleza, en recuperar los medios destruidos, los medios naturales que hemos destruido. Ese va a ser el gran reto del futuro, siendo una voz profética para nuestros profesionales, pero al mismo tiempo va a ser una tarea desafiante porque estamos viendo cómo muchos ecosistemas al interior de nuestro país se han venido destruyendo y acabando a causa del fracking, a causa de muchas otras explotaciones y bueno, lo más importante es los recursos naturales que nos da vida y entre ellas la propia vida. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y bueno, aquí estaremos para servir. Muchísimas gracias y amemos a la querida Amazonía, así como Dios ama a todos los pueblos originarios, entre ellos a todos nosotros también.